Bienvenidos a Fuentespalda, un encantador pueblo lleno de historia y belleza natural. Acompáñanos en este recorrido por su iglesia renacentista, sus antiguos portales medievales, su fascinante torre y su espectacular tirolina de 2 kilómetros, la más larga de Europa. También exploraremos rincones emblemáticos como su lavadero tradicional, la ermita San Miguel y mucho más. Descubre con nosotros el alma de este rincón del Matarraña. La iglesia de San Salvador, ubicada en el corazón de Fuentespalda, es un magnífico ejemplo del estilo renacentista aragonés del siglo XVI. Este templo destaca por su robusta construcción de piedra y su sobreelegancia, típica de iglesias rurales de la época. En su interior, los visitantes pueden apreciar detalles arquitectónicos y artísticos que reflejan el patrimonio religioso de la zona. Además de ser un lugar de culto, la iglesia ha sido un punto central de la vida del pueblo durante siglos, albergando importantes celebraciones y festividades locales. Su imponente presencia la convierte en uno de los monumentos más representativos de Fuentespalda. El portal de la Virgen del Carmen es otro de los antiguos accesos que formaba parte de la muralla medieval de Fuentespalda. Este portal, de estructura sencilla y tradicional, es un recordatorio de la época en que el pueblo estaba fortificado. Lleva el nombre de la Virgen del Carmen, una devoción marinera muy querida en la región. A lo largo de los años, el portal ha sido testigo de la vida cotidiana de Fuentespalda, conectando el pasado con el presente. Hoy en día es un rincón encantador que invita a los visitantes a adentrarse en las calles históricas del pueblo y descubrir su legado medieval. La torre de Fuentespalda, conocida por ser una de las construcciones más emblemáticas del pueblo, es una imponente torre defensiva que data de la época medieval. Lo que la hace especialmente interesante es que en sus bajos alberga una pequeña cárcel, utilizada en tiempos pasados para retener a los prisioneros. Esta doble función como elemento de defensa y centro de reclusión refleja la importancia estratégica que tuvo Fuentespalda en los siglos anteriores. Su sólida construcción de piedra, su ubicación central en el pueblo, hacen que la torre un símbolo histórico que ha resistido el paso del tiempo, cargado de anécdotas, curiosidades sobre la vida en la antigua villa. La ermita San Miguel, situada en las afueras de Fuentespalda, es un pequeño santuario lleno de encanto y tradición. Construida en un estilo sencillo, típico de las ermitas rurales, su ubicación en lo alto de una colina ofrece unas vistas espectaculares del entorno natural que rodea al pueblo. Dedicada a San Miguel, es un lugar de devoción para los vecinos, especialmente durante las festividades locales. La ermita, además de ser un sitio religioso, es un espacio de recogimiento y paz, donde se puede apreciar la serenidad del paisaje
y la conexión con las antiguas tradiciones espirituales del pueblo. Y así es, Fuentespalda alberga una tirolina más larga de Europa, con una impresionante longitud de 2 kilómetros. Esta espectacular atracción situada en el entorno natural privilegiado ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de una emocionante experiencia a gran velocidad mientras sobrevuelas paisajes montañosos y bosques de pinos, con unas vistas panorámicas inigualables. La tirolina no solo es un desafío para los amantes de la adrenalina, sino también una manera de conectar con la naturaleza de una forma única. Es sin duda uno de los grandes atractivos turísticos de la zona y una experiencia inolvidable para quienes buscan aventuras en Fuentespalda. El antiguo horno de Fuentespalda es una reliquia de la época en que los vecinos cocían su pan de forma comunitaria. Construido en piedra, conservando su estructura original, refleja las tradiciones de autosuficiencia del pueblo. Este espacio no solo era fundamental para la vida diaria, sino también un lugar de reunión y socialización. El lavadero de Fuentespalda es un rincón tradicional que recuerda la vida cotidiana de antaño. Con su estructura de piedra y agua clara, era un lugar de encuentro para las mujeres del pueblo. Hoy conserva su encanto como testimonio de las costumbres rurales. El cementerio medieval de Fuentespalda es un lugar fascinante que ofrece una ventana al pasado, destacando por su sencillez y misticismo. Las tumbas del cementerio medieval de Fuentespalda son especialmente notables por sus estelas helicoidales, características del siglo XV. Estas piedras funerarias talladas en espiral no solo marcan el lugar de descanso, sino también reflejan las creencias del arte funerario de la época. Su diseño singular y simbólico añade un elemento de misterio e historia a este antiguo camposanto. Este espacio transmite una sensación de tranquilidad y respeto por el pasado, conectando a los visitantes con las tradiciones medievales de la región. La ermita de Santa Bárbara, situado en lo alto de una colina, ofrece unas vistas impresionantes de Fuentespalda y sus alrededores. Este pequeño santuario es un lugar de recogimiento y tradición local, donde se celebra la devoción a la santa. Su ubicación privilegiada invita a la reflexión y disfrutar del paisaje. Con estas joyas históricas y naturales, Fuentespalda nos recuerda la belleza de lo auténtico, donde el pasado y el presente se entrelazan en cada rincón. Y aquí ya nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por un lugar tan especial. Y si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete para más exploraciones culturales. Un abrazo a todos.